Muy bien, doctores. Vamos a continuar con la clase. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con enfermedades autoinmunitarias. Ya vimos todas las situaciones o todas las reacciones de hipersensibilidad, que pueden dar origen a enfermedades. Entonces, en este caso, vamos a ver enfermedades que tienen una base autoinmunitaria, pero también vamos a ver cómo pues la inmunidad se presta para funcionar más mal. Hay mecanismos que limitan, las respuestas inmunopatológicas, y estos mecanismos pueden entrar en disfunción y dar origen a las enfermedades autoinmunitarias. Entonces, cuando hablamos de autoinmunidad, es cuando hay reacciones del sistema inmunitario en contra de autoantígenos o de antígenos propios de los tejidos y de las células de un individuo, de un huésped. O sea, normalmente los tejidos y las células normales se les reconocen antígenos. Entonces hay proteínas, sobre todo, que son antigénicas, pero no de manera estricta se tiene que montar una respuesta inmunitaria en contra de ellas. Estamos de acuerdo, hay mecanismos que previenen esto. O sea, es normal que se estén detectando autoantígenos, sí, pero digamos lo anormal es que se les monten respuestas inmunitarias. Entonces, autoinmunidad es reacciones inmunitarias en contra de autoantígenos. Y estas enfermedades son, digamos, específicas, o sea, pueden estar en una célula, en un tejido o en un órgano. Se habla que son, digamos, enfermedades sistémicas, pero en realidad son enfermedades que no son tan generalizadas, sino más bien son orgánicas o multiorgánicas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí viene la diapositiva, ¿sí? O sea, pues enfermedades multiorgánicas o enfermedades no tan sistémicas, como se creyese, pero al final de cuentas puede causar disfunción orgánica, que causa que el paciente inclusive pueda fallecer. Y tenemos enfermedades o un término que se utiliza mucho en este caso de las enfermedades autoinmunitarias, que es el de enfermedades del colágeno del tejido conectivo. Debido a que las enfermedades autoinmunitarias por anticuerpos, o sea, que tienen una base de hipersensibilidad tipo 2 o por inmunocomplejos de tipo 3, tiene predilección por el tejido, los vasos sanguíneos del tejido inmunitario, por eso se le llama enfermedades del colágeno del tejido. Una de ellas es el lupus eritematoso, por ejemplo, ¿sí? Que tiene predilección por los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que hace que un individuo no desarrolle enfermedades autoinmunes? Bueno, hay un mecanismo que se llama o se le denomina tolerancia inmunitaria, ¿sí? Ya hablamos de enfermedades que se dan o tienen que ver con respuestas de hipersensibilidad, bueno, como que se están reconociendo, o mecanismos, de reconocimiento de autoantígenos que normalmente están siendo reconocidos, pero no necesariamente se tiene que montar una respuesta inmunitaria. Bueno, eso es a través de la tolerancia inmunitaria. Y la tolerancia inmunitaria es, que aunque se reconozca el antígeno, el autoantígeno, o el antígeno normal, en un individuo, en una célula, en un tejido, en un órgano, no tiene que haber respuesta por parte de linfocitos hacia ese antígeno. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que normalmente debe de ocurrir. Cuando se rompe la tolerancia inmunitaria es porque empieza a ser inmunitarias. Entonces, hay un estado de respuesta de los linfocitos frente a un antígeno. Y la autotolerancia
sería precisamente eso, ¿estamos de acuerdo? O sea, la falta de reactividad inmunitaria hacia los autoantígenos o los antígenos propios. Muy bien, entonces, digamos, lo acabo de mencionar, es normal que se estén generando en los linfocitos receptores, los linfocitos en desarrollo y en maduración, receptores para los diferentes antígenos que se les exponen, ya sea por parte de las células dendríticas o de manera soluble hacia los linfocitos B. Pero vamos, o sea, esta generación de los miles de millones de receptores que pueden darse, pues da origen a que también se reconozcan antígenos propios, porque el linfocito no reconoce o no discrimina entre un antígeno y un autoantígeno. Estamos de acuerdo, es normal que reconozca a todos. Sin embargo, la tolerancia inmunitaria, como acabo de mencionar, lleva a que no se reaccione en contra de todos, sobre todo de los autoantígenos. Hay mecanismos que ayudan a reconocer estos autoantígenos. Y la tolerancia se lleva en dos niveles, en dos estratos. Uno es en los órganos linfoides primarios, a esto le llamamos tolerancia central, y la tolerancia periférica en los órganos linfoides secundarios o periféricos. Por lo tanto, la tolerancia central se lleva a cabo en el timo y en la médula ósea, mientras la tolerancia periférica se lleva en los nódulos linfáticos. Muy bien, doctores. Entonces, ¿qué hay respecto a la tolerancia central en el timo tímico? Bueno, lo que ocurre en el timo es que en el caso de los linfocitos T, se tiene un mecanismo que se llama eliminación o selección negativa, en donde las células presentadoras tímicas que van a presentar al timo, a los linfocitos T en el timo, autoantígenos, ¿estamos de acuerdo? Se le presentan esos autoantígenos a este linfocito T inmaduro, ¿estamos de acuerdo? Que está en desarrollo. Y si reconoce, o sea, va a reconocer el antígeno, pero si se activa, ¿estamos de acuerdo? Va a ser inducido hacia la vía de la apoptosis, va a ser eliminado. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos linfocitos autorreactivos no tienen que salir del timo. ¿Estamos de acuerdo? No tienen que subsistir. Son eliminados vía apoptosis. Esto se hace a través de este mecanismo de eliminación o selección negativa. Eso en el caso, les repito, del linfocito T en el timo. De hecho, dentro del timo, regresamos por si quieren anotar. Te les va a cambiar el párrafo. Les mencionaba que dentro del timo tenemos una proteína denominada proteína autorreguladora aire. Esta proteína o regulador inmunitario aire estimula o hace que en el timo se expresen autoantígenos de tejidos periféricos, o sea, de los tejidos propios del huésped. Y si son reconocidos, o más que reconocidos, porque van a ser reconocidos, si se activan los linfocitos, se va a inducir también la apoptosis en estos mismos. Más que activación de reconocimiento, doctores, si lo reconoce, bye bye, y se va hacia la apoptosis. O sea, con el simple hecho de que lo reconozca, vamos a corregir esto, ¿sí? Te acabo de decir, con el simple hecho de que se reconozca el antígeno, se induce la apoptosis. El autoantígeno, perdón, se induce la apoptosis.
Entonces, este regulador inmunitario aire estimula que se formen estos autoantígenos y son reconocidos, se elimina la célula. Y por el lado de la médula ósea, de la tolerancia central de la médula ósea, tenemos un mecanismo distinto del control de estos linfocitos que pueden llegar a ser autoreactivos. O se eliminan directamente por apoptosis, o bien se les edita el receptor. ¿En qué consiste la edición de receptor? En que los linfocitos B van a sufrir un fenómeno de reordenamiento de sus genes, de los genes que codifican la formación de los receptores del linfocito B. Estamos de acuerdo, va a cambiar, por lo tanto, el receptor para quitarle su autorreactividad en contra del autoantígeno. Sí, se supone que cambiándole el receptor o modificando su receptor por una modificación de los genes que codifican ese, estamos de acuerdo, entonces se va a cambiar la región autoantígeno para convertirla en una región que no sea compatible con ese autoantígeno y quitarle su autorreactividad. En eso consiste este fenómeno de edición de receptor. Muy bien, doctores. Y tenemos la tolerancia periférica. Sí, la tolerancia periférica, como mencioné, se da en los nódulos linfáticos y existen diversos mecanismos. Tenemos uno que afecta a los linfocitos T, denominada anergia de linfocitos T. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa o en qué consiste, mejor dicho, porque el concepto es más amplio, de anergia? ¿Quién quiere participar? Levanten la mano, por favor. Doctor Emilio, adelante. Es cuando el linfocito se va a inactivar, o sea, ya no va a funcionar. En lugar de sufrir apoptosis, ya va a dejar de funcionar. Muy bien, doctor. Pierde autorreactividad o pierde reactividad en general. Pero, ¿en qué consiste el mecanismo? ¿Cómo el linfocito no es reactivo en contra de un autoantígeno? Ese ya lo habíamos visto en clases anteriores. ¿Quién quiere participar? Muy bien, doctores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que no haya reactividad? Para que haya anergia. Acuérdense que anergia del linfocito T, la anergia es falta de reactividad en contra del autoantígeno. Bueno, lo que tiene que ocurrir es, y tenemos que retomar este concepto del receptor. Acuérdense que el linfocito T trabaja o se activa, mejor dicho, o necesita dos señales para activarse. ¿Sí? Una primera señal que lo va a activar, pero que lo va a llevar también a la anergia. O sea, sí va a reconocer el autoantígeno en este caso. ¿Sí? Pero no va a responder. ¿Sí? Esa es la primera señal. La segunda señal es la señal de coactivación electrónica. Estamos de acuerdo, ocurre con cualquier antígeno, vamos. Pero en el caso de los autoantígenos, ¿sí? La segunda señal no se da, no se lleva a cabo. Estamos de acuerdo porque cuando se están presentando autoantígenos, lo normal es que las proteínas B7 son las proteínas, proteínas coactivadoras de la célula presentadora de antígeno, que van a generar la segunda señal a través de CD28 del linfocito. Y estas proteínas no están en concentraciones ideales altas, o bien sencillamente no se están expresando. Entonces, cuando se está presentando el autoantígeno, estamos de acuerdo que hay que remarcar
Entonces, la activación de CD8 no se va a llevar, por lo tanto, la célula T, en este caso el linfocito, va a permanecer anérgico a pesar de que está reconociendo un antígeno. Este mecanismo, estamos de acuerdo, que permite que no haya respuesta. Es un mecanismo, por lo tanto, de control de la inmunidad. O sea, para que no haya autoinmunidad. ¿Estamos de acuerdo, doctores? Muy bien. ¿Qué más hay respecto a esto? Bueno, tenemos también la presencia, ya lo había mencionado, de receptores inhibidores. Y el CTLA4 y el PDI son los propios de los linfocitos, que son activados también por las proteínas B7, sobre todo CTLA4. Cuando se da la presentación del autoantígeno, estas proteínas son activadas, por ejemplo, CTLA4, que es del linfocito, es activada por NEL7 y genera anergia porque son receptores inhibidores. Por lo tanto, la célula permanece tímida. Muy bien, ¿dudas, preguntas respecto a esto de anergia del lunar? Muy bien, doctores. Entonces, ¿qué otro mecanismo de tolerancia tenemos? Bueno, tenemos la anergia de los linfocitos B. ¿En qué consiste la anergia? ¿En qué consiste la anergia de los linfocitos B? Bueno, la anergia de los linfocitos. Doctor, no se escucha. Perdón, doctor, gracias. Gracias. Entonces, el otro mecanismo es la alergia. Normalmente mencionaba, ahorita estuvo apagado el micrófono, que el linfocito es incapaz de responder a los autoantígenos. Estamos de acuerdo. O sea, para que responda a los autoantígenos se necesita que tenga o exista un linfocito TH que represente o le estimule para responder al antígeno. Estamos de acuerdo, un linfocito T colaborador. Si no los tiene, porque no se ha activado todavía el linfocito T, por la anergia del linfocito T, estamos de acuerdo, entonces no va a responder. ¿Sí? No va a responder en contra del autoantígeno. ¿Sí? Y esto va a generar anergia del linfocito B, que permanezca sin respuesta en contra del autoantígeno, y también por la expresión de ciertos expresores, ciertos receptores inhibidores de la activación del linfocito B. No los menciona el libro, pero igual que los receptores inhibidores del linfocito T, existen para el linfocito B. Y eso va a generar anergia de los linfocitos B. Me vuelvo a repetir, todos estos son mecanismos que ocurren en los nódulos linfáticos. ¿Qué más tenemos respecto a la tolerancia periférica? Supresión por linfocitos T reguladores. Acuérdense que durante la tolerancia central en el timo, muchos de los linfocitos T inmaduros que reconocen el antígeno o el autoantígeno son eliminados. ¿Estamos de acuerdo? Pero otra población de esos linfocitos que están, digamos, reaccionando o están reconociendo el autoantígeno se van a convertir en una población de linfocitos denominados linfocitos T reguladores. Y esos linfocitos T reguladores van a pasar a los nódulos linfáticos, como los que matiza aquí en la diapositiva, van a pasar a los nódulos linfáticos para ayudar a la tolerancia periférica, para funcionar en la tolerancia periférica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estos linfocitos T reguladores son originarios del timo, pueden originarse en los órganos linfoides periféricos, pero generalmente vienen del timo, y lo que van a crear o van a producir ya les cambió la diapositiva, doctora. Sí, lo que van a producir en el timo es que tanto linfocitos T como B no tengan reacciones en contra de los autoantígenos.
Muy bien. Entonces, los mejores definidos, o digamos los más caracterizados, los que se conocen con mayor precisión, son un subgrupo de los linfocitos CD4, que son reguladores, que tienen 3 características: cantidades altas de una proteína denominada CD25, la cadena alfa del receptor para interleucina 2 y un factor de transcripción de señales denominado FOXP3. Estas 3 características le confieren al linfocito T regulador precisamente eso, ¿estamos de acuerdo? Inhibir las respuestas autoinmunitarias. Por ejemplo, estos linfocitos T reguladores son los que procuran que no haya reacciones autoinmunitarias o inmunitarias, por ejemplo, de la madre hacia el hijo durante el periodo de vida intrauterino. Sí, aunque no estamos hablando ahí de autoinmunidad, pero estamos hablando de una inmunidad de la madre hacia el hijo. Entonces regulan las respuestas inmunitarias para que no sea reconocido como extraño lo que realmente pues no es extraño. Muy bien. También los linfocitos T reguladores secretan interleucina 10 y factor transformador de crecimiento beta. Acuérdense que estos dos mediadores químicos pues limitan las respuestas, lo vimos en inflamación, que te limitan las respuestas inflamatorias, pero también te limitan las respuestas inmunitarias, las autoinmunitarias, de hecho. Y también tienen receptores, o mejor dicho, proteínas B7, o se da la inhibición de los linfocitos a través de la activación de receptores inhibitorios como el CTLA4 con B7, estamos de acuerdo, del linfocito T regulador. Y también, por lo tanto, este linfocito regulador o supresor sí reduce la activación del CD28. Ocurre de manera similar como lo hacen las células presentadoras de antígeno, no prestándole al linfocito T, estamos de acuerdo, o mejor dicho, prestándole al linfocito B7, pero para que se active el receptor inhibidor CTLA4. Muy bien. Y otro mecanismo de control de los linfocitos autorreactivos es la apoptosis de los linfocitos T. La apoptosis de los linfocitos T se da a través de la vía intrínseca de la apoptosis, y aquí va a haber un incremento en la concentración de una proteína proapoptósica del grupo del BCL2 denominada BIM. BIM es parte o es un miembro de la familia a la que pertenecen BAX y BAC, que ya habíamos visto. Entonces, esta proteína, al incrementarse en el linfocito, pues le va a inducir apoptosis por la vía intrínseca, por la vía mitocondrial. Pero también la apoptosis puede ser autoinducida por el mismo linfocitos o entre linfocitos autorreactivos. Y esto ocurre a través de los receptores de muerte de la vía extrínseca de la apoptosis, en donde la unión de FAS ligando con el FAS, con el receptor, se va a dar en la misma célula, o sea, la misma célula tiene
el ligando y los receptores, ¿estamos de acuerdo? Entonces, se va a acoplar en la superficie de la misma célula, en el mismo linfocito T que va a ser eliminado, o bien entre las células vecinas autorreactivas se van a empezar ellas a activarse sus receptores de muerte, y entre ellas mismas se van a activar, vamos, el proceso de apoptosis extrínseca. Es otro mecanismo, vamos, de la tolerancia periférica de linfocitos T. Muy bien. Y se tiene también un último mecanismo, el denominado privilegio inmunitario. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa privilegio inmunitario? ¿Quién quiere participar? Doctora Alexia Sánchez, ¿qué significa privilegio inmunitario? Son zonas del cuerpo, doctor, donde los antígenos están aislados del sistema. Muy bien, doctora, gracias. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de privilegio inmunitario, son antígenos o células, tejidos que contienen antígenos que normalmente están ocultos, estamos de acuerdo, no se exhiben o no están expuestos al sistema inmunitario. O sea, son, digamos, antígenos que no están expuestos a la linfa o a la sangre, entonces no son reconocidos normalmente como autoantígenos. Son pocos los sitios que tienen ese privilegio inmunitario, generalmente son los testículos, el ojo y el encéfalo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se da, digamos, el reconocimiento de los antígenos o sea, de estos sitios, bueno, cuando hay trauma o inflamación de los mismos y hay liberación de los antígenos hacia el torrente sanguíneo, hacia la linfa, y esto monta una respuesta inmunitaria. Es por eso que fenómenos, y lo menciona el libro, como el trauma en el caso de los testículos, por ejemplo, o del ojo, causa, más que una simple inflamación, causa una respuesta inmunitaria importante que causa mucho daño. Estamos de acuerdo, después del trauma ocular, o después de una infección ocular, o después de un trauma o infección testicular. Sí, es común, por ejemplo, cuando hay una infección viral como parotiditis, que en los hombres puede haber una complicación que se llama orquitis. El orquitis puede llevar hasta la esterilidad, porque el proceso, digamos, más que inflamatorio, es autoinmunitario. Es muy, muy importante. Muy bien, doctores. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de autoinmunidad? O sea, ¿de qué manera se puede llegar o se rompe el control de las respuestas inmunitarias? ¿Estamos de acuerdo? Para causar enfermedad. Bueno, cuando se pierde la autotolerancia. Sí, o sea, cuando hay, digamos, ya una activación de la señal número 2, en el caso de los linfocitos T, cuando se pierde la autotolerancia en los linfocitos B, pues entonces va a aparecer una enfermedad autoinmunitaria. ¿Sí? Ya no existen esos controles, vamos, respecto a la reactividad de los linfocitos ante los autoantígenos. ¿Sí? Y bueno, pues esto, digamos, le puede ocurrir a muchos individuos, ¿sí? A todo el ser humano puede ocurrir de cierta manera. Sin embargo, se reconocen los denominados factores genéticos, que son factores genéticos predisponentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aunque tú tengas alguno de ellos, no necesariamente vas a desarrollar la enfermedad. O inclusive se sabe que hay individuos que no los tienen, pero que en algún momento los desarrollan. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, esos factores genéticos predisponentes, ¿sí? Son, en primera instancia, o se reconocen como importantes en el sentido de que hay, digamos, una tendencia a que las enfermedades autoinmunitarias sean familiares, o que afecten a familias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto te habla que puede haber cierta carga genética, al menos en línea directa,
¿sí? En las familias para experimentar este grupo de enfermedades. Por otro lado, también se reconoce que existen ciertos genes que te predisponen, mejor, antes de mencionar esto que les iba a comentar. Dentro de las familias, estamos de acuerdo, las enfermedades autoinmunitarias, en el caso de los hermanos gemelares, estamos de acuerdo, son más frecuentes entre gemelos monocigotos que en dicigotos, o sea, es más frecuente que se comparta la enfermedad. Sí, en gemelos monocigotos que dicigotos, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto, digamos, también apoya digamos, el que los factores genéticos sean de peso para las enfermedades autoinmunitarias. Y dentro de estos, digamos, factores predisponentes, se tiene esto que se conoce como cociente de probabilidades o riesgo relativo. ¿Sí? O sea, ¿qué tienes o qué tanto riesgo tienes para desarrollar esto? Bueno, y este fenómeno consiste en, o sea, este fenómeno de cociente de probabilidades o riesgo relativo consiste en que, vamos, o sea, ¿qué riesgo tienes tú de desarrollar una enfermedad o qué riesgo se tiene un individuo? Estamos de acuerdo, un huésped desarrollar una enfermedad, sí, basado en los haplotipos del complejo principal de discopatibilidad de clase 2 que tú hayas desarrollado. Estamos de acuerdo, que tú hayas heredado. Porque acuérdense que tú heredas haplotipos de tu papá, y uno de tu papá, uno de tu mamá, pero la combinación que se puede dar en estos haplotipos es tan variada que puede en algunos casos ponerte en riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes. Sobre todo aquellos haplotipos que están codificados con los genes el HLA-DR y el HLA-DQ. Son los que generan combinaciones que, digamos, pueden llegar a poner en riesgo para desarrollar una enfermedad autoinmunitaria. Ahora bien, este coeficiente de probabilidades o riesgo relativo, ¿de qué manera o qué tanto te pone en riesgo de desarrollar una enfermedad? Bueno, autoinmunitaria. Bueno, para eso existe esta tablita. ¿Estamos de acuerdo? El cociente de probabilidad es en contra de aquellos individuos que no tienen riesgo. Estamos de acuerdo que no tienen estos alelos o estos haplotipos. Estamos de acuerdo, por ejemplo, artritis reumatoide. Si alguien, un individuo, tiene un alelo denominado DRB1 con el alelo SE, tiene 4 veces más de desarrollar la enfermedad de artritis reumatoide que alguien que no tiene este alelo. O bien, si tienes el DRB1, pero 2 alelos en lugar de 1, 2 alelos SE, tienes 12 veces más de probabilidad de desarrollar la enfermedad que alguien que no tiene este haplotipo, este alelo del HLA. Y así te vas con todas las enfermedades, ¿estamos de acuerdo? Diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, espondilitis anquilosante y enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. ¿Estamos de acuerdo? Cada haplotipo o cada alelo te pone en un riesgo incrementado de desarrollar la enfermedad. En algunos casos es inclusive eminente que la persona lo va a desarrollar, como la espondilitis anquilosante. Vean cómo este alelo B27 o B2705 y B2702 le pone al individuo de 100 a 200 veces más de probabilidad de desarrollar la enfermedad que en un individuo que no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay enfermedades por eso hay enfermedades inmunitarias que son más prevalentes que otras, porque unas tienen más riesgo que otras. Más que prevalentes, perdón, voy a corregir eso, son más probables que las desarrolle el individuo que está afectado por los alelos. Muy bien, y también se conocen dentro de los factores genéticos, digamos, variaciones genéticas, polimorfismos.
¿Estamos de acuerdo? En donde el polimorfismo cuando se presenta, pues te pone en riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el gen PTPN22 te genera riesgo de desarrollar artritis reumatoide, diabetes de tipo 1, ¿estamos de acuerdo? Y enfermedad inflamatoria, no, espondilitis anquilosante, ¿estamos de acuerdo? Enfermedades reumatológicas articulares. Y así te vas con cada uno de los polimorfismos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tienes el gen que tiene el polimorfismo. ¿Sí? Aquí se tienen las enfermedades que se pueden desarrollar. Aquí este es el gen. Las enfermedades que se pueden desarrollar y las modificaciones que generan estos polimorfismos. ¿Estamos de acuerdo? Cada una, digamos, con un riesgo de desarrollar enfermedades. Algunas son, digamos, implícitas en la autorregulación inmunitaria, y eso tiene que ver con las respuestas en contra de microorganismos, que puede ser también, digamos, parte de la patogenia de las respuestas inmunitarias, que vamos a ver en un momento más, cómo los microorganismos pueden estar asociados a enfermedades autoinmunitarias. Muy bien, esto, digamos, lo pueden revisar en el texto, son tablas del mismo libro. Muy bien, entonces, más mecanismos de autoinmunidad y el papel de las infecciones, de la necrosis y otros factores que son, digamos, adjuntos a la propia respuesta inmunitaria o autoinmunitaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las infecciones? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, las infecciones o la necrosis pueden estimular que se expresen coestimuladores. ¿Estamos de acuerdo? Mencionamos que cuando una célula presentadora de antígeno está presentando propiamente un autoantígeno, los coestimuladores no se tienen que expresar. ¿Estamos de acuerdo? Las proteínas B7 de la célula presentadora de antígenos, ya sea CD80, CD86, tienen que estar ausentes en cantidades muy bajas que no estimulen la señal número 2 de los linfocitos. ¿Sí? Cuando un microorganismo, estimula, o la necrosis estimula que se presenten o que se expresen coestimuladores en las células presentadoras de antígeno, entonces se va a romper la autotolerancia. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces sí va a haber una respuesta en contra de ese autoantígeno, entonces va a dar origen a una enfermedad autoinmunitaria. Esto, digamos, por un lado, respecto al papel de las infecciones necrosis. Y tenemos otro mecanismo denominado de mimetismo molecular, en donde tanto los microorganismos como las células del huésped pueden compartir los denominados epítopos. Un epítopo, acuérdense que es, digamos, una parte de una molécula, de una proteína, por ejemplo, que puede inducir una reacción inmunitaria específica. ¿Sí? Entonces, a veces esos epítopos se comparten entre el microorganismo y el tejido normal. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el ejemplo que pone el libro, estamos de acuerdo, la cardiopatía reumática que causa daño a nivel de la válvula mitral. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el microorganismo, en este caso el estreptococo, tiene una proteína denominada proteína M, que es parte de sus factores de virulencia. Pero la proteína M se mimetiza con la miosina del miocito cardíaco. Entonces, esto genera respuestas inmunitarias que van en contra tanto de la proteína M de la bacteria como de la miosina, porque el sistema inmune no las discrimina, vamos de acuerdo, o sea, monta una respuesta en contra de las dos, y es ahí en donde, bueno, sí se le da una respuesta inmunitaria a la bacteria, pero también se termina por dañar la válvula mitral. Sí, y esto causa disfunción de la válvula mitral, la denominada cardiopatía reumática. Y también se sabe que el denominado microbioma cutáneo o intestinal puede ser el causante de muchas de las enfermedades autoinmunitarias, tanto en piel en la mucosa intestinal, porque el microbioma o lo que antes se conocía como la flora microbiana intestinal y cutánea, hay microbioma en cavidad bucal, por ejemplo, también, te modula las respuestas inmunitarias. Te las puede modular para bien,
¿Estamos de acuerdo? Para que no sea reconocido como extraña una bacteria o te las puedes regular para mal, para que se monten respuestas autoinmunitarias. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, por eso se cree que las bacterias o algunos microorganismos dentro del intestino son las causantes, digamos, o las incitadoras de las respuestas de las enfermedades intestinales inflamatorias, como el síndrome de Crohn y la enfermedad ulcerativa, crónica ulcerativa intestinal. Estamos de acuerdo que son enfermedades autoinmunitarias, se reconocen como autoinmunitarias y se cree que las bacterias son las que regulan de manera negativa o hacia la enfermedad. Estamos de acuerdo, las respuestas inmunes hacia estos microorganismos. Y de manera paradójica también se reconoce que algunas infecciones, que el libro no abunda mucho en esto, pero es algo que también se reconoce, pueden ir en contra de la autoinmunidad. Se sabe que algunas infecciones padecidas por algunos pacientes, estamos de acuerdo, en etapas, por ejemplo, tempranas de la vida, lo puede proteger en contra del desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, que son enfermedades totalmente autoinmunitarias. Se cree, no está todavía bien establecido este mecanismo ni cómo ocurre esto, pero hay una relación al menos estadística entre el haber padecido ciertas infecciones y digamos, el no desarrollar enfermedades para las cuales se pudiese tener una predisposición genética. Muy bien, doctores. Entonces, otros factores que pueden también inducir la autoinmunidad o pueden poner en riesgo al paciente para desarrollar la autoinmunidad. La radiación ultravioleta. ¿Qué es lo que causa la radiación ultravioleta? Bueno, causa muerte celular, induce la apoptosis y necrosis y que haya, digamos, liberación de autoantígenos nucleares. Y se rompen las células, quedan libres los autoantígenos nucleares. Y eso es importante, por ejemplo, en el paciente que tiene lupus eritematoso. Acuérdense que el paciente que tiene lupus eritematoso tiene autoantígenos antinucleares. Entonces, si el paciente con lupus eritematoso se expone al sol, la enfermedad se va a agravar. Estamos de acuerdo porque va a haber más antígenos antinucleares, entonces esto va a estimular la formación de más anticuerpos antinucleares que van a causar más daño en las células. Estamos de acuerdo y es, por ejemplo, cuando al paciente se le exacerba el eritema que desarrolla en los pómulos y puede tener fiebre, puede tener una agudización en la artritis, puede tener una agudización en su condición renal, etc. ¿Sí? El tabaco también es digamos, una sustancia o es un producto que condiciona que haya autoinmunidad. Sobre todo, por ejemplo, en los pacientes que tienen artritis reumatoide, que sería el ejemplo más patente de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tabaco te modifica bioquímicamente los tejidos. Y en el caso del paciente con artritis reumatoide va a generar que en la membrana sinovial y péptidos que contienen arginina, si sean convertidos o pasen de arginina o de tener arginina, que ésta se convierta o que se cambie hacia citrulina. Citrulina es un intermediario en la síntesis de arginina. Y esto se va a asociar o se asocia a la formación en artritis reumatoide de los denominados anticuerpos antipéptidos citrulinados. Estos anticuerpos son los que dan origen a la formación de complejos inmunitarios propios de la reacción de hipersensibilidad tipo 3 que caracteriza la artritis reumatoide. El tabaco, digamos, no es de lo peorcito que hay, ¿no? Pero el ser humano puede consumir. Y también el sexo, o sea, las mujeres, digamos, son quienes suelen desarrollar con mayor frecuencia las enfermedades autoinmunitarias. Entonces cree que las hormonas pueden jugar un papel
inductor de la autoinmunidad, pero realmente no se conoce un mecanismo exacto en donde las hormonas femeninas, estamos de acuerdo, le confieran a la mujer un riesgo incrementado a desarrollar esto. Se cree porque hay una asociación estadística, estamos de acuerdo, en donde si se revisa una de las estadísticas, bueno, esto es más frecuente en mujeres que en hombres. Ya casi terminamos, doctores. Y por último, el fenómeno, existe el mecanismo denominado propagación del epítopo. Estamos de acuerdo en donde durante las mismas reacciones de autoinmunidad, sí, se va a causar lesión tisular, lesión celular, y esto va a llevar a que se liberen antígenos que estaban ocultos. ¿Estamos de acuerdo? Que en un inicio no estaban siendo reconocidos, y esto va a generar, o se cree, vamos, que es parte de los mecanismos que hacen que las enfermedades autoinmunitarias sean crónicas, que no sean agudas, sino más bien crónicas y que sean persistentes a lo largo del tiempo. Muy bien, doctores, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con enfermedades del sistema inmunitario. ¿Tienen dudas, preguntas al respecto? Nada, doctores, perfecto. Si no hay más que preguntar, entonces nos vemos el día de mañana, doctores. Cuídense.